César Arias, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Cuenta con el Certified Internal Control Auditor por the Institute for Internal Controls, miembro activo del Institute of Internal Auditors, Association of Certified Fraud Examiners, Instituto Mexicano de Auditores Internos, así como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente es socio de la firma Global Practice México y director general del Sistema Ético de Denuncia Anónima. Es consejero de Administración Independiente y de Familia, certificado en ambas modalidades por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Luis Flores, ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán y consejero independiente certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, actualmente cursando la especialidad en auditoría. Cuenta con 10 años de experiencia como auditor interno y se ha desempeñado profesionalmente en empresas del ramo industrial y agrícola, a su vez catedrático a nivel licenciatura. Claudia Elizabeth Cárdenas Corona, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Comercial y de la Empresa con mención honorífica por la Universidad Panamericana. También cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha cursado el Program of Instruction for Lawyers en Harvard University, además de múltiples diplomados, incluyendo Alta Dirección de Empresas y Empresas Familiares en el IPADE, Estilismo por Vogue Madrid y Fashion Law en el Instituto Condé Nast en colaboración con Vogue Madrid. Asimismo, participó en el programa Leadership Academy for Women in Law for Fordham University. Completó el diplomado de Marketing para Empresas de Moda y Lujo en EL Madrid y actualmente cursa el diplomado en Propiedad Intelectual Digital en la Universidad de Salamanca. Es miembro de la Asociación Española de Derecho de la Moda, secretaria de Fashion Group International Capítulo Jalisco y ha realizado un curso de periodismo en el periódico Mural del Grupo Reforma. En su trayectoria profesional es embajadora de Max Mara y consejera certificada por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Ha trabajado en prestigiosas firmas como KPMG, Baker & McKenzie y Beckham & Co. Además, imparte cátedra en la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. Actualmente se desempeña como Off Counsel en varios despachos y lidera su propia firma de abogados especializada en Fashion Law. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cultura Corporativa. El día de hoy estamos de manteles largos porque tengo 3 voces expertas en un tema que está marcando tendencia en nuestras organizaciones, que es el tema de GRC, o Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. 3 retos muy importantes para nuestras organizaciones y que nos encantaría escuchar su opinión sobre cómo abordarlos y qué desafíos estamos encontrando en cada uno de estos temas. Tenemos en primer lugar la voz del cumplimiento. Vamos a abordar todo lo que tiene que ver con compliance. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Ángel. Por otro lado, César Arias viene a abordar el tema de gobierno. Gracias por la invitación. Todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo. Ahorita vamos a ver cómo lo estamos enfrentando y cuáles son los desafíos. Y finalmente, Luis, bienvenido. Muchas gracias. Con la voz de auditoría interna. Así es, muchas gracias. No, al contrario. Pues bueno, vamos a entrarle al tema. Quisiera empezar contigo, Claudia. Perfecto. El tema del cumplimiento legal y normativo muy desafiante, porque nuestras organizaciones no están tan preparadas para tener un seguimiento estricto, ¿no?, de todo el marco legal y normativo. Y quisiera empezar con este reto. En tu experiencia, ¿qué tanto se están desarrollando áreas legales internas que le den seguimiento a todo este tema legal? Okay. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Y Luis y César, qué gusto estar con ustedes. Gusto saludarte. Pues, Ángel, lo que a mí me ha tocado y lo que yo he visto en la práctica profesional es que afortunadamente está cambiando la forma en la que se ve a los abogados, tanto internos como externos. Uh-huh. Anteriormente era una cultura reactiva totalmente, sí, hasta que llegaba una demanda, entonces le hablabas al abogado. Y después comenzó a cambiar, creo que ya vamos avanzados en esta área, en el que tratas de tener un departamento legal o un abogado que esté de la mano contigo para poder cumplir las normas, cumplir las leyes, estar en orden y prevenir todos estos litigios. Claro. Entonces, afortunadamente, esta cultura empresarial
sí yo veo que ha permeado mucho. Seguramente muchos de los temas es por lo que se hace en Estados Unidos, por lo que se hace en Europa. Y tenemos la fortuna de tener estas dos áreas que convergen. Y entonces México, tanto el sistema legal como la práctica, se ha llevado mucho a cuestiones preventivas, realizar due diligence, ver cómo están las empresas, qué es lo que pueden mejorar. Obviamente, normalmente se empieza por el área más urgente para la empresa, ¿no? Y partiendo de ahí, cuando ya ves que el resultado es bueno y es positivo, entonces te vas a otras áreas hasta que ya tienes, pues digamos que revisado prácticamente todo el tema legal, ya sabiendo la empresa cuáles son sus prioridades y qué es lo que tiene que mejorar en el tiempo. Perfecto. Pues muy bien, porque siento que cada vez tenemos por lo menos un abogado que coordina a los asesores legales. Así es. Y eso para la interacción con el consejo es muy importante porque sobre todo en el comité de auditoría, César, necesitamos tener ese contexto, ¿no? De cuáles son los temas pendientes de resolver, las demandas pendientes de resolver, los estatus de las marcas y bueno, Sí. tener un poco el control del contexto legal y normativo. Bien, César, pasando contigo, la forma en que nuestras organizaciones se administran. De acuerdo a nuestra encuesta de gobierno corporativo del instituto, nos arrojó que solamente el 49% de las empresas son administradas a través del consejo de administración. Sin embargo, el 52 de ese 49 tiene consejeros independientes. Uh-huh. Entonces, en tu opinión, ¿qué nos faltaría para seguir explorando el modelo, posicionándolo, para que cada vez la administración se realice con mucho más objetividad y técnica, ¿no? En administración. Claro, sí, digo, nos gustaría a todos que el porcentaje fuera mucho más alto. Yo creo que el instituto está haciendo una gran labor en difundirlo, pero yo creo que es un tema de formalización y difusión, ¿no? Sí. De ir avanzando hacia las organizaciones y explicándoles un poquito más qué es el gobierno corporativo o cuál es la función de los consejeros independientes, sí. Porque muchas veces es un poquito más desconocimiento, ¿no? Claro. Entran esos temores y frases muy trilladas que no son nada ciertas, si me permites decirlo, como voy a perder el control, sí. Voy a abrir las puertas de mi casa y me van a ordenar y yo ya no voy a poder llevar el liderazgo de la empresa. Y no, digo, como su nombre lo dice, el consejo es para aconsejar, es para potencializar, para apoyar a los dueños de negocios, a los consejeros propietarios, y un consejero independiente estamos ahí para sumarle toda la experiencia que tenemos de otras empresas, otros negocios, la especialización que tiene cada uno de ellos. Yo creo que se trata de picar un poquito piedra nosotros como profesionales, apoyados con institutos como el de Mejores Prácticas, de decir, no, mira, esto, como decía ese eslogan, esto funciona y funciona muy bien. que no te dé miedo, porque digo, hay muchas estadísticas, hay muchos indicadores que te dicen ¿qué pasa con una empresa que no tiene un consejo de administración con consejeros independientes? ¿Y qué pasa 1, 2 o 3 años después con la misma empresa ya ahora con los consejeros independientes y con el consejo de administración? Pues obviamente hay más orden, hay más transparencia, siempre abona para el bien. Yo creo que hay que quitarnos un poquito ese miedo de decir, no sé, temas desde es muy caro. Bueno, pues sí, pero no te vas a traer al señor Slim a tu consejo. Y aparte no creo que te serviría de mucho en el nivel de madurez empresarial que estás hoy. Entonces yo creo que es un tema de empezar a entender y a llegarse de más literatura, de platicar con consejeros o con otras empresas que ya han implementado este tipo de proyectos y ver las ventajas y algunas desventajas, lo entrecomillo mucho, de implementar un consejo de administración con consejeros independientes. Perfecto. Ya abordaremos en un momento más esta figura, ¿no? Que le da ese ingrediente muy contundente a la forma en que administramos los negocios. Luis, por el otro lado contigo, el tema de auditoría interna. Se dice que el auditor interno representa los ojos del consejo de administración, porque hacen todo lo que desearíamos hacer si tuviéramos tiempo y supiéramos cómo. Entonces, a ver, platícanos. Sí, es correcto. ¿Qué tan bien recibido ha sido la función en los modelos en los que has participado, ¿no? En las empresas que están explorando este tema del consejo de administración.
Yo creo que en mi experiencia, yo divido esta en 3 etapas. Para empezar, me ha tocado trabajar con empresas que ya tienen un gobierno corporativo. En el Inter ya hay un comité de auditoría. Entonces nos ayuda mucho a permear el tema de la gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces, esa parte, cuando el comité de auditoría entiende los riesgos, ayuda a que baje en escala con la alta dirección los riesgos. Pero sí la clasifico en 3 partidas, como bien comentaba. La primera es la cultura a la gestión del riesgo. A la alta dirección de repente le cuesta mucho trabajo el entender que un riesgo se le puede materializar. Esa es una parte bien importante con todo este tema y el llevarlos a entender esa parte es la que de repente nos cuesta en el choque, ¿sí? Tanto la alta dirección como el equipo directivo es donde ellos chocamos porque, oye, pero no se me da. Te estoy generando un riesgo y si se te materializa puede tener un impacto que a la empresa le va a costar. Claro. Entonces, también otra parte que yo veo es el cómo el auditor interno expresa de forma asertiva tanto los hallazgos, la evolución del riesgo y el impacto. Sí. Tanto en un informe ejecutivo, tanto en una presentación, tanto en una reunión, ya sea al consejo de administración, al comité de auditoría o inclusive a la alta dirección, cómo les transmites de forma asertiva y cómo los haces meterse en el riesgo para que entiendan que esto puede generar pues un caos, pues. Sí. Entonces, a veces esa es la parte que nos lleva a auditor interno. Como bien mencionabas, somos los ojos de los dueños que ellos quisieran hacerlo, ¿no? Pero si tuvieran tiempo y supieran cómo. Y otra parte que lo divido en la tercera etapa es el seguimiento de la alta dirección que le da a los hallazgos identificados a través de los riesgos. Claro. De repente esa es la parte más sensible que hay que seguirlos avanzando, llevarlos a qué sigue, cómo se resuelve, cómo se mitiga, cómo se meten controles para mitigar riesgos que no vuelvan a suceder las cosas. Claro. Entonces esa es la parte que yo veo y que el gobierno corporativo nos inculca a llevar a las empresas a una mejora continua siempre. Sí. Y estarlos cuidando. César, no sé si compartas, pero en mi experiencia presidiendo comités de auditoría, el éxito del comité se lo da precisamente el nivel que tenga el auditor interno. Sí, totalmente. Porque nos da todo el diálogo, ¿no? Totalmente, porque como bien dijiste tú, el auditor interno es quien está en campo, si lo pudiéramos decir de esa manera. Y si técnicamente no es bueno, pues se complica porque no revisa. Sí. Y también si no sabe comunicar esos resultados 360 hacia arriba, hacia abajo y a los lados, también es difícil porque a veces hacen una gran labor los auditores internos, pero les cuesta venderle ese informe a un consejo, a una dirección o que el mismo usuario lo entienda. Pero yo estoy convencido de que sin auditoría interna es difícil que una empresa homologue procesos, administre de una manera adecuada sus riesgos. Entonces, a favor de la auditoría interna. Sí. Nos dan armas para cuestionar la información financiera o tener un diálogo mucho más asertivo hacia el reforzamiento del control interno, ¿no? Sí, es correcto. Porque pues nos dan todos los elementos para discutir y tener un diálogo muy nosotros como auditoría álgido. De repente decimos, puede que tengas una muy buena auditoría, pero si no sabes transmitir a través de forma asertiva el comunicado hacia arriba, pues no valió la pena. Sí. No, entonces es la parte esencial. Por eso lo mencionaba como parte esencial para refrescar todo esto de gobierno corporativo. Y me encanta ahorita que terminamos la primera ronda de la charla, cómo estas 3 actividades, ¿no? De gobierno, riesgo y cumplimiento empiezan a interactuar y a ser mucho más contundente el diálogo y la asertividad en el reforzamiento del control. Estaba pensando, por ejemplo, en los hallazgos de auditoría que reniegamos siempre como auditores que no hay eco, ¿no? No hay seguimiento, pero desde el comité o el consejo de administración a través del comité de auditoría está la contundencia a apoyar a que se corrija, a que se adopte, ¿no? La recomendación. Entonces, refuerza. Sí. Y por otro lado, estaba pensando con el cumplimiento, como, por ejemplo, desde la línea ética, ¿no? Que
que viene una denuncia en donde necesitamos la voz experta, el ojo clínico legal para darle seguimiento, ¿no? Ya la investigación o al seguimiento de la denuncia. Sí, es correcto. Que va a derivar de una demanda, va a derivar de, pues sí, una investigación que puede llevarnos a una demanda penal, sí, claro, civil, y necesitamos ir muy bien cobijados desde el contexto laboral. Incluso. Sí, yo creo que uno de los puntos importantes es trabajar en equipo. Claro. O sea, muchas veces el abogado es una labor, el comité de auditoría hace otra, pero sin embargo creo que al momento de entender que todos apoyamos a la empresa, que todo es para obtener mayores rendimientos, mayores beneficios, para que la empresa pueda tener una trayectoria, digamos, exitosa. Sí. Entonces, en ese momento, todos creo que nos vamos entendiendo, va haciéndose el engranaje y entonces el resultado es mucho mayor, ¿no? O claro. sea, que el auditor diga, bueno, pues aquí veo tales riesgos y el abogado dice sí y tales tienen consecuencias jurídicas, sí, o tales no, entonces tales son los que vamos a abordar de forma inmediata y obviamente el tema del consejo, ¿no? Uh-huh. Y todo el personal, claro, sabiendo o conociendo internamente a la empresa. Creo que muchas veces eso es muy valioso porque te van a decir, conozco perfectamente el tema de la empresa, cómo está, sí, internamente, y entonces ya cada una de las áreas especialistas empieza a abordar las partes que le corresponden, ¿no? Claro. No, muy bien. Y bueno, César, seguimos contigo. Me encantaría ver el tema de la recepción del independiente en la fórmula del modelo de gobierno corporativo. Creo que ese es el ingrediente fundamental, el que el consejo no solamente esté integrado por patrimoniales, por consejos patrimoniales, sino también integre esta voz objetiva, independiente y sobre todo técnica, claro, del consejero independiente. Pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido esa recepción tanto del patrimonial como de los ejecutivos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Con qué ojos ven al independiente? Pudiera decir que ha sido interesante. Como dicen los abogados, pues depende de cada interacción, pero yo creo que hay un común denominador, ¿no? Yo creo que siempre el invitar a tu casa o a tu empresa genera cierto escepticismo, ¿no? Sí, y es lo que nos pasa. O sea, principalmente yo dividiría mi respuesta conforme a tu pregunta, que es primero, ¿cómo te ve el consejero patrimonial? Sí. Pues es el primero que dice escepticismo, ¿no? Es decir, uh-huh, ¿para qué lo traje? Sí. ¿Realmente va a aportar algún valor? Exactamente, oye, porque digo, en algunos consejos es pro bono, pero en otros sí cobramos. Y lo primero que dices, oye, ¿qué valor agregado me vas a dar dependiendo, pues, la inversión que me pudieras generar, ¿no? Entonces sí es, primero yo creo que un poquito de escepticismo de no conocer, que me da cómo va a ser una junta, cuál va a ser su participación. Oye, va a venir una vez al trimestre 2 horas y ya no se va a volver a parar, va a estar aquí conmigo. Y hay que sí subir el cerro cuesta arriba, perdón, de decir, o sea, hay que demostrar con hechos, con buenos consejos, participando, entendiendo la operación, sí, y siendo, como bien dicen, pues un consejero que sume, ¿no? No es de llegar a exhibir. ¿Qué es lo que nos pasa un poquito más con el equipo directivo? El equipo directivo regularmente al consejero independiente, sí, ese no nos ve con escepticismo, ese nos ve con un poquito de miedo diagonal, no muy buena cara, por decirle, de alguna situación, porque quizá piensa que lo vamos a ir a pues exhibir totalmente. No me gusta utilizar mucho esa palabra, pero al no encontrar una mejor, muy de rápido, es un poquito el híjole, ahora ya me van a revisar, ahora sí voy a tener que trabajar, ahora sí voy a tener que dar el indicador. Ahora ya me van a entender. Exactamente. Y uno les dice, oye, tampoco es que vengamos a ver qué estás haciendo, como bien lo dijiste tú, de, oye, si no llegas al número, mañana te vamos a desvincular. No, es precisamente ese tema de, como tú lo dijiste, de, oye, entiendo que tú como equipo directivo pues muchas veces te sientes solo en esa parte de la pirámide, ¿no? Y como consejeros somos más bien ese apoyo de, oye, ¿qué te falta? ¿Por qué no estamos llegando? Oye, dirección general sí está trabajando, está dando los recursos. Oye, el consejo que está quizá esté pidiendo de más o esté pidiendo de menos o lo esté pidiendo de una forma no muy clara, como lo decía Luis, de que a veces no nos entendemos por tema de comunicación. Entonces yo creo que primero, el consejero patrimonial te ve con ese escepticismo, le vas cambiando la forma de ver las cosas, digo, porque desde que ya te habló a pertenecer en su mesa, en su consejo,
tienes cierta apertura. Y comunicarte con el equipo directivo de decir, oigan, yo soy uno más que ustedes, no me puedo involucrar tanto, es decir, llegar hasta la operación porque sería juez y parte, pero sí cualquier problemática, cualquier apoyo, porque lo que tiene un consejero independiente de mucho valor, entre otras cosas, es que regularmente ya vivió muchas problemáticas y ya lo vivió en muchos rings o arenas, entonces seguramente sabe cómo solucionar algo que a ti te está costando mucho trabajo, o a lo mejor tú mismo lo sabes y simplemente a la hora de platicar con el consejero, la idea la pones tú junto con el problema, es decir, la resolución y el problema al tema, ¿no? Entonces, creo que es un poquito de evangelizar, de cuidar y difundir estos temas. Claro. No, muy bien. Y ahorita que compartías esto, hice un poco memoria y decía un consejero patrimonial, el fundador incluso de la compañía, cuando le pregunta a un independiente, le dice en la primera reunión, ¿qué esperas de nosotros? Y fue interesante porque dijo, ya le entendí al modelo, sí le estudié antes de aventarme al ring, ya le estudié y ya tengo bien claro que... Y son 3 cosas, dice, las que espero de ustedes. La primera es que me acompañen en las decisiones. Yo estaba acostumbrado a tomar decisiones muy al aire, muy sobre las rodillas, sin información. Ahorita ustedes me van a acompañar a que se tomen decisiones ya soportadas, fundamentadas y ya en un colectivo, ¿no? Ya colegiadas. Entonces eso me da tranquilidad porque las decisiones cada vez se han vuelto más retadoras para el riesgo de no solamente mi patrimonio, sino el de mis hijos, ¿no? El que quiero dejarles. Entonces me van a acompañar en eso. La segunda es que mis ejecutivos me hacen preguntas que ya no sé responder. Entonces no les entiendo del todo. Esto se ha sofisticado, no es lo mismo hace 40 años a todo el tema que tenemos encima, ¿no? Para el tecnicismo. Sí, regulaciones y tendencias de sistemas, de mercados, ¿no? Entonces ya me dejan en estado de indefensión. Ustedes son técnicos, dice, ya me los van a ayudar a retar y a probar a ver si no me están cuenteando, dice, porque ya hay cosas que no les entiendo. Incluso las nuevas tecnologías, y perdón que te interrumpa, pero sí hay un gap generacional en el que actualmente sí es indispensable todo por la inteligencia artificial. Sí. Y la última que se me hizo muy interesante, César, que dice que él no tuvo en ningún momento acompañamiento en su negocio y dice, y quiero que me mentoreen a mis hijos porque ya están aquí. Entonces tengo 3 gallos que me los van a acompañar y les van a levantar la mirada y los van a preparar. ¿Sí me explico? Porque yo les he dicho, los van a escuchar a estos señores porque van a saber hacerles preguntas a sus ejecutivos y nos van a ayudar a enfrentar el mercado y todos los retos que tenemos. Entonces, abusados, de ustedes depende que le saquen el provecho. Claro. Entonces, como bien decías, sumándome a tu comentario, pues los hijos tienen que estar ahí y cierta parte de quizás son jóvenes, no tienen tanta experiencia, pues se pueden ir sumando poco a poco, ¿no? E ir escuchando a estas personas que tienen un poquito más de experiencia, o sea, se pueden ir fogueando. Yo le digo, pues es una escuela diferente, pero todos aprendemos. Sí, no, totalmente. Sí, temas de mentoring, de continuidad, ¿no? O sea, la idea del papá o del fundador, creo que también es más fácil que se traslape o que se lleve a los hijos cuando hay consejeros independientes que tratan de ayudar y apoyar tanto en las decisiones del jefe o del patriarca a las generaciones siguientes. Y sobre todo la innovación. Hay mucha innovación a través ya de las segundas o terceras generaciones, cómo visualizan el negocio a través del mundo. Entonces, yo creo que también es bien importante lo que aportan. En un régimen donde poco a poco hay que llevarlos, es verdad, pero tienen mucha innovación. Vienen con otro chip, vienen revolucionados, entonces muchas veces hay que meternos también a la revolución de ellos para entender el giro del negocio hacia dónde va. Nada más, estoy convencido que necesitamos prepararlos un poquito, porque si no pueden llevar al consejo a un diálogo que lo pueden distorsionar al estar lanzando ocurrencias o cosas que son diálogos de un consejo un comité directivo, perdón. Donde no tienen que ver mucho con la estrategia.
Entonces, pero estoy convencido que sí hay que escuchar y ya no hacerle caso a la rebelión del pañal, porque... Exactamente. Sí, como decía Carlos Llano, en donde todos piensan igual, en realidad nadie piensa mucho, ¿no? Ajá, claro. Entonces creo que es uno de los temas importantes de los independientes. Traer un punto de vista fresco, innovador y también siendo parte de poder integrar todas las generaciones dentro de la empresa, ¿no? Y vamos al tema, a la connotación antes de abandonar este tema de los independientes, César, ¿qué te ha tocado en algún consejo donde el independiente está liderando un comité sin mucha técnica? O sea, ¿sí te ha tocado ver eso? Sí, y eso es un poco triste porque va en contra de las mejores prácticas. O sea, regularmente cuando tú tienes un consejero independiente, debe de tener un alto grado de especialización en lo que lo llevas a la mesa, ¿no? Como ustedes bien lo decían, hoy tenemos temas de sustentabilidad, sostenibilidad, inteligencia artificial, y muchas veces creemos que el delegar este cargo de presidir un comité, pues es por llenar la silla, pero realmente no, es un proceso mucho más complejo, ¿no? Hoy ya tenemos comités, pues no nada más de auditoría, que es el más usual, porque para algunas empresas inclusive es por ley que los deban de tener, no tanto por gusto. Tenemos ya comités más complejos, ¿no? Riesgos, créditos para financieras, todo el tema de ASG. Y hoy el tema de tecnología ha repuntado más también porque ya no nada más es, y discúlpenme los ingenieros en sistemas, ya no nada más es fierros y sistemas, ya es minería de datos, inteligencia artificial. Y ahí es donde, si realmente pues no traes un experto, como bien decías tú, Ángel, se convierte en un comité directivo o algo con mucho menos técnica, liderazgo y planeación, ¿no? Yo creo que los comités técnicos tienen una función y estos deben ser liderados siempre por un experto y también que sea totalmente independiente, ¿no? Porque a veces cuando decimos expertos nos dicen, pues es que aquí tengo al director de finanzas, el que lidera el comité de finanzas y es... No, puede participar y va, pero no es ahí. Hoy el ingeniero en sistemas va a liderar el comité de tecnología. No, para nada, ¿no? O sea, hay comités que sí se ve a alguien de la empresa, pero otros que no. Entonces sí hay que también nosotros prepararnos como consejeros, también me la pongo de este lado, como independientes, de decir, ¿para qué comités te vas a perfilar, no? Porque a veces hay a veces unas malas prácticas, o llamémosle no tan buenas o no óptimas, de decir que a veces consejeros independientes buenos para todo. Y eso yo no lo creo mucho por el grado de especialización que debemos de tener y por cómo está el mundo tan cambiante hoy en día. Antes, como esos dueños que eran el sol del sistema planetario, pues tenían que saber de todo, aunque sea poquito. Y hoy es más bien, pues yo tengo que irme por cada grado de especialización para sumar en cada uno de mis comités, ¿no? Nominaciones, prácticas societarias, llamémosle el que sea a este ejemplo de la charla. Pero yo creo que sí se requiere mucha profesionalización y que sea un independiente quien lo presida y que se allegue de repente también de gente externa y experta. Es decir, yo me veo de presidente en un comité de auditoría y no soy especialista del área legal, ni siquiera soy abogado. Entonces tenemos esa facultad de llamarle a una abogada, yo diría así, como una vez al año, cada 2 años, de decir, oye, abogada, estamos en el comité de auditoría, pero pues yo no soy el experto legal, y sumarla a la cancha, ¿no? Y que nos traiga esos temas. Oye, temas de prevención de lavado, temas de pues todo esto de ciberseguridad, que también tiene muchísimo auge. Es difícil tener expertos en casa, pero yo creo que el independiente también tiene que hacer eso, ¿no? Sumarse de externos que lo apoyen y podamos brindar mejores consejos a las empresas en las cuales nos invitan a participar. De acuerdísimo. No, muy bien. Y Claudia, siguiendo con el diálogo del cumplimiento regulatorio, en algunas empresas, por regulación, tenemos a una figura relevante que es el oficial de cumplimiento, el Compliance Officer, que se le dio hacia investidura técnicamente para temas de PLD, para prevención de lavado de dinero. Sin embargo, con este contexto de tener cubierto el tema legal y normativo, como que se le han ampliado sus actividades, ayudarnos a identificar, ¿no?, toda la legislación y validar el cumplimiento.
Sí. No solamente temas de PLD. En tu opinión, ¿es válido que esta figura se potencie? Y si debería reportar al área legal o directo, ¿no? Okay. Al director general o al consejo de administración a través del departamento de auditoría. Sí. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Mi opinión es que es mejor que sea independiente del departamento jurídico porque es objetivo y porque va a llegar a revisar cuestiones que se hacen todos los días en empresa y que hay una persona que se encarga de hacerlas de forma, digamos, ordinaria. Ajá. Pero él es el especializado que conoce exactamente cuál es la regulación, qué es lo que se está verificando. Como tú decías, muchas veces es por prevención de lavado de dinero, que así nace esta figura. Actualmente, por ejemplo, en Europa están cuidando mucho el tema penal. Entonces, al oficial de cumplimiento se le está dando, digamos, todo el bagaje y todo el conocimiento con soporte para evitar que se cometan delitos, tanto por la empresa como por parte del Consejo de Administración, directivos, etcétera. Entonces, esto puede ser que vaya cambiando dependiendo de las prácticas, de cómo va avanzando no solo México, sino otros países. Por eso sí me parece que es importante que sea externo, porque tiene toda la formación, sabe qué es lo que se requiere. Obviamente camina de la mano con el abogado interno, si es que hay abogado interno, o con el abogado que está, digamos, de cabecera en empresa. Y el objetivo sí sería hacer un equipo, pero tienes uno experto en, digamos, en este tema de cumplimiento y otro experto en el día a día de la empresa. También no puedes hacer absolutamente todo, ¿no? Y tienes que tener cubierto la marcha de la sociedad, lo que necesita el día a día, los contratos, marcas, propiedad intelectual, todo esto que es también muy importante para las empresas, y tener a alguien que sea expresamente especialista en temas de cumplimiento. Y ya también cada vez muchas personas se están especializando cada vez más en temas de oficiales de cumplimiento, ¿no? Claro. Muy bien, pues creo que es una figura muy relevante que nos apoya, ¿no? En la tranquilidad de que no vamos a tener una sorpresa en temas legales y normativos. Sí, claro. Y lo que me gusta que dice Claudia, sonando un poquito de su comentario, Ángel, es el tema de esa especialización que, como tú bien lo dijiste, malamente antes era de, pues, ¿quién va a ser el oficial de cumplimiento? Pues el que vaya pasando, o el abogado, porque hay que cumplir con algo. Pero ella tiene un grado más alto de especialización. No sé si inclusive ya tenga certificaciones o algo más avanzado. Y como tú bien dices, es una persona que son nuestros ojos. Nosotros no podemos estar todo el día en todos lados. Eso es imposible. Y un oficial de cumplimiento con un auditor interno, con una área robusta de compliance, creo que nos dejarían dormir tranquilos a todos los empresarios. Y por eso te los puse aquí para que veas. Por eso me siento tranquilo y cómodo. Muy protegido. Bastante. Esa es la idea. Sí, muy bien. Oye, y volviendo contigo, Luis, el tema de los riesgos. Ya nos calentaste un poquito la charla hace rato, pero sí estamos conscientes que el riesgo, pues asumiendo esta posibilidad de que algo falle y que ese fallo tenga un impacto, ¿no? en el patrimonio de la empresa, y que existen los riesgos por sí solos, no es por falta de control, porque pensaríamos que el riesgo se materializa, o no que se materialice, que existe, porque no hay control interno. Y no, es porque existe por sí solo. Entonces, ¿qué nos dices en cuanto el director general asuma o abandere el tema de los riesgos? Porque parece que cuando se habla de ellos automáticamente se delegan contigo, ¿no? Como auditor interno. Pero ¿qué tanto los asume tanto el director general como los dueños de los procesos, ¿no? Los director de operaciones, comercial, porque en todas sus actividades hay riesgos. Así es. En todas las actividades hay riesgos. Yo te diría, Ángel, que muchas veces no es que no asuman la responsabilidad de los riesgos, más bien es que de repente desconocen el tema de los riesgos o la visión es muy corta a través de los riesgos. O es mejor cerrar los ojos, ¿no? O es mejor cerrar los ojos, es correcto, ¿no? Entonces es por eso que aquí doy un poquito de valor agregado al área de auditoría, donde decimos, te ayudamos a la identificación de riesgos, te ayudamos a identificar dónde vas a tener el impacto. Entonces, aquí es donde sumamos valor porque ellos están sumergidos en la operación. Sí. Entonces, muchas veces a lo mejor ya tienen una ceguera de taller
y no salen un poquito de la operación para ver el riesgo que les pudiera conllevar esta operación, ¿no? ¿Cuántas veces en las operaciones de confianza, digámoslo así, el área de tesorería tiene los tokens, tiene la elaboración y la aprobación la misma persona? Claro. Pero es un tema de confianza y es un tema de agilizar el proceso. Sí, pero vamos viendo el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo que te puede materializar ciertas actividades como estas. Entonces yo creo que es irlos concientizando. Claro. Volvemos al tema que decía hace un ratito César, el cómo permeas hacia abajo. Sí. Porque el permear ayuda a que ellos también sensibilicen esa parte cultural. Entonces, como bien decía, hay metodologías, hay certificaciones, cómo los vamos impulsando para decir, mira, tu proceso tiene este riesgo. Sí. Lo podemos sensibilizar a decir, necesito un control. Sí, pero ya por convicción, no impuesto. Convicción, no impuesto, claro. Exactamente, porque a veces ellos dicen, sí, necesito un control. Sí, pero ese no te lo mitiga. Te ayudo a que despiertes la sensibilidad al riesgo, a que cuando lo vamos a mitigar sea desde raíz, no nomás desde un controlito para que ya pasó la auditoría, ¿no? Entonces te ayudo a cuidar el negocio. Sí. Esa es la parte esencial de la administración del riesgo, y creo que poco a poco hemos ido, en mi experiencia, llevando a la alta dirección a decir, te hablo de riesgos, ya nada más, no nomás es un hallazgo, sino es un hallazgo con una contundencia impactado en un riesgo. Entonces te voy llevando y a tu equipo directivo también le empezamos a hablar de riesgos que sensibilicen. Puedo tener riesgos internos, puedo tener riesgos externos. Y los externos a lo mejor son los que más me impactan. No es lo mismo que te hable de un impacto a la marca a que te diga, tengo un control interno, ¿no? Entonces vamos midiéndolos, cuáles son más importantes, cuáles dejan de ser más de productividad. Entonces creo que ahí vamos avanzando un poquito, y creo que el instituto nos ha ayudado bastante con el tema de cómo irlo sensibilizando a la alta dirección, cómo irnosle metiendo, hablándole de riesgos, viendo los impactos que pudieran generar, materializándolo, como bien lo decías hace un ratito. Sí. Entonces creo que esa es la parte fundamental, llevarlos a una cultura de riesgo. Claro. Y todo una odisea para la negociación, ¿no? El arte de negociar, porque hay pues directivos que no se dejan amarrar las manitas tan fuerte, sí, ¿no? Es correcto. Sí. Entonces pelean los controles, porque pues los van a acotar, no les dan tanta libertad. No digo de tener abusos, sino de actuar, ¿no? De otorgar descuentos, de hacer maniobras con las decisiones, sí, claro. Y que pueden afectar directamente el valor de la compañía, ¿no? Sí, así es. Entonces, bien. Y eso que decía Luis, perdón que te interrumpa, Ángel. No, o sea, hay temas tan sencillos, por ejemplo, eso que tú decías de los tokens. Muchas veces se les hace muy sencillo entregar el token a alguien más, pero el contrato que tú tienes con el banco dice exactamente quién lo tiene que tener. Entonces, a mí me ha tocado en empresas en las que salió, por ejemplo, la directora de finanzas, entonces le entregó el token a alguien más. En lo que hacían el cambio, hubo un fraude en la empresa y el banco no responde porque hay un contrato en el que dice que hay la obligación de que tal persona y cuando hay un cambio le avises. Entonces, estos riesgos que comenta Luis, pues normalmente tienen un impacto jurídico para ver qué tantas consecuencias tienes y si te van a responder o si la empresa es el que va a asumir todas las pérdidas, todo el riesgo, etcétera, ¿no? Y muchas veces ya trabajar esto en conjunto pues te ayuda a decirles, no pueden hacer tal actividad, jurídicamente este es el riesgo, y ya César les dice a los consejeros cuál es todo el impacto, ¿no? Entonces, por favor. Muy bien. Y yo creo que el llevar ese impacto hasta el comité y los consejeros es realmente el reto. Sí. Porque ahí es donde realmente la alta dirección entiende todo lo que evoluciona un riesgo. Totalmente. Y entendiéndolo ya le haces caso a todas las áreas, ¿no? Sí. Porque puedes decir que no entiendes tal práctica o no ves el efecto, y ya cuando sabes exactamente qué va a pasar, les dicen al consejo, el comité de auditoría te dice cuál es el riesgo, y entonces lo puedes informar a todos y ya será mucho más fácil. Y es bien curioso al principio, cuando vas implementando, tú los buscas a los directivos, oye, atiéndeme. Pero ya cuando llega al nivel del consejo, ya es al revés. Ya vienen a buscarte y te dicen, oye, llévame a la reunión, explícame, ¿dónde me falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué te debo? O sea, ya cambia la posición.
pero esa es cultura. Sí. Y entonces hasta que llegamos allá es porque ya hubo impactos abajo, ya hubo materialización. Entonces ahí sí es la parte que yo sí coincido con que es muy buena la aportación de valor del consejero independiente. Sí. Y volviendo contigo, César, ya a nivel consejo, ¿qué tanto los directores tienen conciencia, no digamos del análisis del riesgo detallado, ¿no? O por proceso clave, sino de estos grandes riesgos a los que está expuesta la empresa y que como consejo deberíamos de tener un diálogo para ver si no nos pueden afectar el futuro, ¿no? Sí. Sobre todo los riesgos emergentes que hoy en día están de moda. Me gustaría decir que hay mucho conocimiento, pero la realidad es que no. Y no es falta de capacidad, muchas veces es falta de tiempo de estos directivos, ¿no? Sí. De decir, oye, entre estar operando y estar viendo los riesgos, pues voy a descobijar alguna de las dos cosas, que no debería, no justifico, entiendo. Como dicen hoy los jóvenes, escuchamos pero no juzgamos, pero sí es un tema de que debes de tener en el radar ambas cosas, ¿no? O sea, el tema de hacer tuyo los riesgos, o me gusta mucho esa palabra americana, el ownership de esos riesgos, debe ser muy consciente en cada directivo, ¿no? Porque yo lo que creo es que cada dirección conoce mucho mejor sus riesgos que auditoría, que el consejero, que las áreas de compliance o legal. O sea, tú aquí vives, tú aquí estás, es tu campo de acción. Igual yo espejeo contigo, los clasifico, los jerarquizo, los vamos a poner en un plan de acción, pero las personas que operan deben de tener ese apego, conocimiento y hasta amor a los riesgos, porque muchas veces se malentienden nuestras funciones y nos dicen los directivos, pues es que se le fue auditoría interna, pues es que la abogada no hizo bien su chamba, es que tú, César, vienes una vez al trimestre y ni te enteras de qué está pasando. Yo lo que digo es que los riesgos son tuyos, no míos. Yo los monitoreo acá arriba en un comité de auditoría, inclusive en un comité de riesgos, en el consejo, pero quien tiene que identificar y administrar el riesgo en el día a día eres tú. Y a veces nos pasan cosas tan sencillas. Por ahí les recomiendo un libro que se llama Cisnes Negros o Black Swan en inglés, que es de donde viene el origen, donde nos dicen que regularmente los riesgos siempre están ahí. Y tristemente, ya que se materializan y hacemos ese ¿qué pasó? Y vamos hacia atrás, todos decimos, ahí estaba, mira qué fácil, lo tenía en la nariz, qué obvio. Y es un poquito eso, ¿no? El tema de falta de tiempo, quizá falta de técnica, qué sé yo, pero sí es un tema que debemos de tener todos en el día a día, ver esos riesgos, como tú bien comentabas, pues el operativo que no se descuida, pero oye, no nada más es ver lo que está pasando, sino abrir tu mente hacia el futuro, no es, oye, ¿qué viene? Y no nada más verlo en negativo de decir, es que en un año va a venir una nueva regulación y me va a pegar. Ese es un riesgo que hay que verlo, pero trae una connotación negativa. También hay que verlo de forma positiva, ¿no? Es decir, oye, en un año, ¿cuál es la nueva forma de hacer negocios? Por ejemplo, pues lo tenemos muy enfrente hoy, todo este tema de los autos eléctricos o marcas chinas, que son cosas que a lo mejor unos sí vieron, otros no vieron, pero hay que no tener esa bolita de cristal, pero sí apuntar más que en el día a día, ¿no? Claro. Y sobre todo porque los riesgos son muy retadores, ¿no? Y como se menciona, César, a veces son muy obvios y los tenemos en la nariz. Está el elefante en la habitación y no lo vemos. Y es rosa, aparte. Claro, aparte. Entonces, sin duda tenemos que estar muy alertas para responder oportunamente y controlar el patrimonio, no vaya a haber un detrimento patrimonial. Bien, Claudia, contigo regreso porque me llama la atención que el código de principios y mejores prácticas en materia de gobierno corporativo nos exhorta en el consejo a través del comité de auditoría tener una auditoría legal al año, por lo menos una auditoría. Pero ¿qué tan común y qué tan desarrollado tenemos ese producto en el argot jurídico para ofrecerlo a los comités y dar esa seguridad razonable de que estamos cumpliendo todo el marco legal y normativo? Sí. Yo creo que empresas que lo hagan una vez al año son muy pocas. Lo que sí hay normalmente es que haces un due diligence exhaustivo
con muchas áreas que son las que se involucran en cada una de las empresas. Siempre, digamos, el core de estos due diligence es corporativo, ¿no? Las asambleas, los contratos, pero también hay un tema inmobiliario. Claro. Hay empresas en las que el área ambiental es determinante, el aspecto laboral, el aspecto fiscal, energético, inteligencia artificial, es decir, es amplísimo. Ajá. Y lo que sí hacen algunas empresas es que van haciendo, digamos, sus auditorías por ciertas áreas y van avanzando con esas, ¿no? Con las críticas. Exacto. Primero, pues quiero ver cómo está la empresa, cuál es la situación corporativa, cómo están los estatutos, qué porcentajes necesito para votación, que estén todos mis documentos corporativos al día. También reviso los inmuebles, cómo están, después reviso el tema laboral, después reviso el tema de demandas. Entonces vas viendo todo tu panorama y vas decidiendo en cuál de las áreas vas a iniciar. Sí. Y lo haces de forma periódica, ¿no? Y en estos al siguiente año tenemos que tener resuelto el tema energético o el tema ambiental. Bueno, el siguiente año va a ser inteligencia artificial. Pero si hay algunas cuestiones que son, digamos, inmediatas, por ejemplo, cuestiones de datos personales, prevención del lavado de dinero, temas corporativos, contratos, demandas que ya tengas. Entonces, volviendo al tema que comentas, Ángel, si es una práctica que se recomienda, a mí me parece que 1 año es muy corto. Sí. Muchas veces lo que haces es que das un informe y dices, esta es la fotografía que hicimos el año pasado, sigue igual, quieren que cambiemos algo. Entonces actualizas el tema corporativo y vas dando paso a los siguientes asuntos que también son importantísimos para las empresas. Pero yo creo que cada 3 o cada 5 años, dependiendo del rubro, es más realista y te permite abarcar todas las áreas. Claro. Y también algunas otras empresas no lo hacen y lo hacen en el momento en el que quieren un inversionista, en el que probablemente van a vender, en el momento, digamos que hay una situación crítica que lo detona. Actualmente creo que ya se está haciendo la práctica de decirle al departamento jurídico, hazme un due diligence, quiero saber, quiero conocer cómo está la empresa. Sí. Y entonces eso te permite avanzar mucho más fácil, tener la casa en orden y estar preparado por si quieres vender, si vas a tener inversionistas, si vas a participar en bolsa. Y nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pedirles esos tableros donde nos mapeen todas estas ramas del derecho que tenemos que monitorear, desde la relación de marcas con vigencias y la relación de contratos críticos, demandas laborales. Entonces es como que el departamento jurídico empiece a concentrar para que ya luego lo auditaremos, tendremos esta auditoría legal. Y hay empresas que son muy ordenadas. Claro. ¿No? Tú empiezas a solicitar información y todo está listo, todo está hecho, nada más es tener físicamente los documentos. Hay algunas empresas que no tienen nada. O que lo tenía el director de finanzas, y lo tenía el director de operaciones, y este es el de construcción. Y entonces tienes que estar recopilando información, documentos, a ver si existen. Oye, si contratos, los ¿no? Están todos segregados. Cada área tiene la gestión de sus contratos y no hay un área legal que los concentre. Entonces hay veces que en ese tema de estar buscando información, recopilando contratos, documentos, etcétera, te puedes tardar muchos meses. Claro. Entonces por ahí empieza, pero una vez que lo tienes ordenado y ves el gran beneficio, entonces creo que ya se va haciendo esta cultura. O que dimensionas el tamaño del riesgo al que estamos por el incumplimiento. Claro, el día que dicen queremos demandar, ¿quién tiene el contrato? Nadie lo tiene, entonces ahí te das cuenta que era importante tener el contrato, ¿no? Lo tengo por mail, me lo mandaron, sí recuerdo que lo firmé. Está firmado. Entonces, está firmado, o nada más lo firmó una parte y la otra no lo firmó. Es lo más común. Entonces, bueno, pero también, como tú dices, el Código de Mejores Prácticas Corporativas, la OCDE en sus principios de gobierno corporativo que hizo en conjunto con el G20, también sí te dicen que hagas auditorías, dicen periódicas ellos, no dicen cada año, sino pues como te vamos a recomendar que lo hagas, pero nadie conoce más a la empresa que los dueños. Claro. Entonces hay áreas, por ejemplo, de tecnología en las que tiene que ser muy recurrente. Hay otras áreas, por ejemplo, la inmobiliaria, pues que puede ser más espaciado, porque en realidad no cambian tantas cosas. Sí, dependiendo de la industria, la financiera, la energética. Mucha regulación. Entonces muchas veces la empresa te da la guía al abogado, ¿no? Sí. Que tú digas, esto para mí es urgente, esto es determinante. Por ejemplo, si se renuevan ciertos contratos en los que tengas que tener alguna regulación en particular. Por ejemplo, ahorita
que se van a regular o se van a renovar, si es que se renuevan los contratos con la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Claro. Entonces, todo el área de gasolineras, etcétera, pues bueno, está ahorita pendiente de si se renuevan o no se renuevan, ¿no? Entonces, cada vez, afortunadamente, en temas legales no nos podemos aburrir. No, yo lo sé. Y nosotros seguimos preocupados, ¿verdad? En los comités para ver si... Sí, pero hay cosas que son determinantes, ¿no? Que lo que nosotros los abogados le llamamos las normas imperfectas. Claro. Es decir, la ley te dice que tienes que hacer cierta cosa, pero no hay una sanción. Claro. Entonces, por ejemplo, eso no es tan urgente como en las que sí tienes una sanción. Entonces, ahí vas clasificando tus riesgos y vas diciendo qué es lo urgente y qué es lo que vas a estar haciendo. Con tu checklist pones fechas, responsables, das seguimiento. Claro. Entonces, pues bueno. No, muy bien. Y pues cierro esta ronda contigo, Luis. ¿Qué tanto se involucra el área de auditoría interna en la definición o reforzamiento de las políticas y procedimientos? Yo creo que esta es una línea bien delgada, Ángel, porque si bien el auditor interno, su perfil va muy enfocado a riesgos y es quien pudiera aportarle mucho valor a toda esa filosofía corporativa, pero bien lo mencionaba César hace un ratito, pues te vuelves juez y parte, ¿no? Sí. ¿Quién es el experto realmente y que vive los riesgos todos los días? Sí. El dueño del proceso. Sí. Sí, como tal, le ayudamos a identificar riesgos, a sensibilizarlo, pero sí hacemos que él proponga sus controles para después nosotros ir a medir y probarlos que realmente sean eficientes. Entonces, esa es una parte bien delgada, esa línea donde no tenemos que cruzarla, pero sí podemos aportarle mucho valor a la compañía. Y sobre todo metodología, ¿no, César? Porque pues sabemos lo que debe tener la política, cómo hacer el mapeo del proceso y la identificación de los riesgos y controles. Entonces, sí, yo estoy convencido que podemos aportar ese know-how o esa facilidad de documentar para estandarizar, porque no me imagino al dueño del proceso o opera o documenta. Sí, exactamente. Lo volvemos loco. Entonces sí, pero sí responsabilizarlo de la autorización, no de la autorización, de que yo lo revisé, yo lo autoricé. Sí. Y es mío. Y se hace responsable, como tal. Sí, digo, a veces no pasa, sobre todo en empresas pequeñas, luego que tenemos que hacer todo. Sí. Pero como bien dice Ángel, al final el responsable eres tú. Yo te ayudo, te doy lineamientos, te doy una buena práctica, te digo qué es lo que regularmente reviso para que no vayas en frío y te des una idea, ¿no? O te aporto la metodología o la mecánica, como bien comentabas, Ángel. Pero al final, usted es el que opera, caballero, y usted se responsabiliza, ¿no? Pero coincido muchísimo con ustedes en el tema. Sí, y muy bien. Pues no sé, a manera de cierre, César, algún mensajito, un comentario que quieras dejarle a nuestra audiencia. Pues yo diría que nos informemos un poquito más del tema de las ventajas del Consejo de Administración y de los consejeros independientes. Creo que me gustaría dejar ese comentario. ¿Por qué? Porque venimos de una historia de hace como 20 años que nos vendió malamente la idea que Consejo de Administración o consejeros independientes es cuando quieres ser pública o eres una empresa global, ¿no? Oye, inclusive, pues legalmente tenemos ya muchos vehículos para empresas pequeñas y medianas, ¿no? Están las APIs, está pues la misma ley general de sociedades mercantiles que ha tenido esas modificaciones para implementar gobierno corporativo. Y ya si me permiten elevarme un poco, ya tenemos desde hace un buen rato emisoras simplificadas. O sea, todo el camino se va viendo a que realmente las bondades y ventajas de los consejos de administración y consejeros independientes son para todas realmente, ¿no? Quitémonos a veces ese, no sé si desconocimiento o temor de esto solo es para las grandes, porque no, de hecho, no me quiero ir de boca con mi comentario, pero a veces las grandes son las que menos los necesitan porque tienen directores, comités, muy robusta su formación y su organigrama y sus departamentos. Y la pequeña es la mediana, es donde más pueden aprovechar y hay más retos y no hay nada de esto. Entonces, yo diría que se animen y tengamos menor aversión a estos conceptos. Sí. Padrísimo. Claudia, ¿qué mensaje final nos puedes compartir? Bueno, yo pensaría en dos, uno hacia los empresarios y otro, digamos, a los abogados, a mis colegas. Ok, bien. En el caso de los empresarios, pues que el abogado en realidad puede aportar muchas cuestiones preventivas para tener la casa en orden.
y que eso les ayude a dedicarse a otras áreas, al crecimiento, etcétera. Y que muchas veces este tema del abogado que se ve que solamente lo voy a hablar cuando ya tengo una demanda o cuando tengo un problema, creo que es importante cambiar la cultura para ir de la mano con un abogado y poder estar tranquilos y dormir tranquilos, como decía sí. César, ¿no? Sí. Y en el caso de los abogados, yo lo que he aprendido en estos años de ejercicio profesional es que es muy importante preguntarle al cliente qué quiere. Me gustaba mucho la pregunta que decía el cliente que tú comentabas cuando empezaba un proceso de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Porque también muchas veces como abogados, a veces ves el panorama claro, digamos, y estás fuera de la empresa, pero siempre es importante saber qué es lo que quiere el empresario. No siempre va a querer lo que el abogado le recomienda. Tú le puedes decir, estos son los riesgos, este es el mejor escenario en temas legales que yo te recomiendo, pero finalmente la empresa es la que va a decidir cuál es el camino que toma. Y nuestro papel como abogados es informarle de los riesgos y acompañarlo en el proceso, no decir que este es el camino por el que debe seguir, ¿no? Claro, muy bien, pues nos quedamos con eso. Gracias. Luis, ¿qué mensaje pudieras compartirnos? Yo les comparto que hoy día se ha revolucionado el tema de auditoría interna. Ya no nomás es que auditoría es el policía, sino es un área que aporta valor a la compañía, ¿no? Sí. Es que te ayuda a mitigar, que te ayuda a resolver, que está contigo llevándote de la mano. Entonces te ayuda a cuidar tu patrimonio. Entonces creo que es un área que ha venido desarrollando, como bien decía César también, en el tema de comité de auditorías. A lo mejor es de las más comunes por ser la que te ayuda a ir permeando hacia abajo el cuidado de la compañía. Muy bien. Oye, en alguna ocasión escuché que el auditor interno nos ablanda la almohada a los responsables del control, ¿no? A los del comité de auditoría. Totalmente. Entonces, sí, convencidos que lo que nos ofreces es horas de sueño. Cierto. Tranquilo. Cierto. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres, Claudia. Un honor tenerte por aquí, César. Gracias. A ti y a la audiencia y a los panelistas. Muchas gracias. Y Luis, gracias por compartir y todo un gusto. Muchas gracias. Esta charla con ustedes. Pues no nos resta más que invitarlos a tener continuidad de esta charla. El próximo 24 de julio tendremos nuestro evento en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces los invitamos a participar y continuar con el diálogo de los retos del GRC. Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias.